Estimados amigos del aula de tauromaquia, en esta ocasión vamos a dedicarle un rato a hablar precisamente de un tema candente, siempre polémico, como es el del peso de los toros de lidia. El pesaje de los toros de lidia viene marcado tan solo como exigencia motivada por la búsqueda de un criterio objetivo para intentar encontrar el trapío deseado. En definitiva, lo que queremos los aficionados y lo que busca también el reglamento es que el trapío sea el adecuado y el deseado por las aficiones y por las plazas en función de su categoría, para que el toro tenga una presentación ideal. Los kilos por sí mismos no dicen absolutamente nada. Es necesario que aquellos sean el reflejo del concepto del trapío. Pero desde 1917 en adelante se ha venido señalando un peso mínimo para las corridas de toros en función de la plaza en que fueran a lidiarse las reses correspondientes. El actual reglamento, como saben todos ustedes, el nacional de 1996, luego hablaremos de los reglamentos autonómicos, los marca de la siguiente manera. En las plazas de primera categoría, el peso mínimo serán 460 kilogramos. En las plazas de segunda categoría, 435, y en las plazas de tercera, bien 410 kilos o su equivalente, 258 kilos a la canal. Y añade el reglamento: el peso en plazas de tercera será al arrastre, después de ser arrastrada la res tras su lidia. Este es un detalle sobre el que habría mucho que comentar, porque el peso al arrastre no es ni muchísimo menos equivalente al peso en vivo. El primero, al arrastre, es consecuencia del peso en vivo, eso sí, con las pérdidas sufridas por la res durante la lidia, que como veremos pueden ser en ocasiones cuantiosas. Pérdidas producidas por la sangría externa, las internas evidentemente se miden con el peso al arrastre, no cabe duda, y también pérdidas de masa muscular o tejido adiposo, pérdidas por intensa deshidratación, etc. Es difícil establecer, es cierto, cuánto pierde un toro de lidia durante la misma, pero téngase en cuenta que por un deportista de élite, de alta competición, puede perderse entre 2 y 6 kilos de peso sin mayor problema. Por ejemplo, el conductor de Fórmula 1, Fernando Alonso, al volante de su coche, reconocía perder entre 3 y 5 kilos por carrera. Y eso, entiéndanme la broma, que iba sentado. De ahí las pérdidas pueden suponer en el toro de lidia desde un 5 a un 8% como término promedio del peso en vivo. Téngase en cuenta, repetimos, la pérdida de volumen sanguíneo, algo que no le ocurre a los deportistas de élite, con lo cual, al final, el toro de lidia suele perder unos 25 a 40 kilos como término promedio a lo largo de esta. Sin embargo, en plazas de primera y segunda categoría, el peso se anuncia en vivo y el reglamento lo considera como tal en el espíritu de la ley. Los reglamentos anteriores exigían que se pesaran los toros en vivo o al arrastre. Habrá que distinguir entre unos y otros. Y en la mayor parte de las plazas, o las de primera categoría, carecían, es cierto, de las oportunas básculas para su pesaje. Aún hay romanas en plazas de primera categoría, no se asusten, que tan solo son capaces de medir en intervalos de 5 en 5 kilos. No les digo nada más. El peso comenzó a tomarse y a anunciarse en vivo, concretamente en corridas de toros, por la orden ministerial del 2 de abril de 1960. En las ventas, en la Plaza de Toros de Madrid, la primera vez que esto ocurrió fue en la corrida del 17 de abril de 1960, en la que se lidió una corrida de los herederos de Flores Albarrán, que promedió, atentos al dato, en el año 60, 532,83 kilos. Hubo 2 toros en el entorno de los 570 kilos y los demás con algo menos de peso, pero el promedio 532. Un peso, como puede verse, perfectamente coherente con la media de los pesos de los toros en plazas de primera categoría en la actualidad, que está situada en el entorno de los 542 kilos. Fue entonces, precisamente, cuando empezaron a exigirse a raíz del reglamento del 62 los 460 kilos que todavía hoy se establecerán en el reglamento de 1996 en plazas de primera y que persisten, repito, desde aquel entonces, ya que el entonces todavía vigente reglamento de 1930 marcaba un peso mínimo al arrastre, no en vivo, de 470 kilos. El peso fijado en ese reglamento del año 30, como 470 kilos como mínimo para plazas de primera categoría, fue interpretado en una orden del 27 de julio
de 1931 de la siguiente manera. Establecía que debería pesarse el toro en vivo, ahora ya sí, con el jaulón, descontando luego el peso vacío del jaulón. Cuando las reses destinadas a la lidia, decía esa misma orden ministerial, en corridas de toros sean conducidas a las plazas respectivas en cajones, el pesaje de las mismas se ejecutará antes de su desencajonamiento, descartándose después a los efectos certificados que han de librarse el peso correspondiente de cada caja. La verdad es que todo este asunto del pesaje de los toros de lidia comienza ni más ni menos que en 1917. Los pesos son ciertamente notables, mucho más importantes que los que se producirían en reglamentos posteriores. Y así, por ejemplo, se dice que en esa plaza de primera el peso debería ser mínimo de 525 kilos entre octubre y mayo y de 550 entre junio y septiembre, en el periodo más álgido de la temporada taurina. En un comentario previo al reglamento que firma en este caso un incompetente, dice: hay novedad del peso de los toros y a pesar de que algún ganadero lo impugne, es lo cierto que todos hemos visto en innumerables revistas taurinas que el toro que no arroja en canal 30 arrobas se considera de inferior categoría y que en vida tenga 550 kilos no es para asombrar a nadie. Cualquier toro de 4 años bien criado arrojará ese peso. Y no andaba muy descaminado el introductor. El reglamento siguiente, el de 1923, modificado en el 24, establece que el peso mínimo también en plazas de primera categoría debe ser de 545 kilos en vivo entre octubre y abril y de 570 el resto del año. Fíjense ustedes cómo aumenta el peso con respecto al reglamento anterior. Aunque no señala pesos para plazas de segunda, a la Canal se establecería que el peso de los toros debería ser en el entorno del 52,5% con un 5% de error. Establece el artículo 23 de este reglamento multas de hasta 500 pesetas por cada res que no llegue al citado peso cuando la operación de pesaje se realice al arrastre. Y en el artículo 24 señala precisamente esas plazas donde debería cumplirse: Barcelona, Bilbao, Madrid, San Sebastián, Sevilla, Valencia o Zaragoza. Tendrán que contar con esas romanas o básculas instaladas en los corrales y que la medida se hará ante el delegado de la autoridad, los subdelegados de veterinaria y el representante de la empresa, aunque se podía facilitar el peso de los toros en el encerradero, esto es, antes incluso de mandarlos a la plaza. Paso al frente. El siguiente reglamento, este sí ya con absoluta calidad de nacional, ya no habla solo para plazas de primera, sino para todo tipo de plazas, es el de 1930. En el artículo 27 tratará precisamente del peso de los toros. Se exigían 470 kilos, es decir, 40 arrobas y 22 libras al arrastre. Acuérdense que en el año 31 se modificará y se pedirá ya el peso en vivo. 445 kilos en plazas de segunda y 420 kilos al arrastre en plazas de tercera. En 1943, otra orden circular, en este caso del 28 de abril, motivada por los abusos cometidos en todos estos años, especificaba lo siguiente: habiendo mejorado las circunstancias que impedían el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el reglamento de espectáculos taurinos con respecto al peso de los toros de lidia, se hace preciso restablecer, si no en su integridad, sí al menos en la debida proporción, aquel precepto reglamentario, por lo que, oído el parecer de la Dirección General de Ganadería y el Sindicato Nacional del Espectáculo, para la presente temporada los pesos mínimos exigibles para los toros de lidia serían de 423 para plazas de primera categoría, 401 para las de segunda y 370 para las de tercera. Estos pesos se entenderán considerados inmediatamente después de efectuado el arrastre de la res entera y sin desangrar. Y en las plazas en que aún no se hubiera instalado la báscula, los mencionados pesos habrán de computarse en sus equivalentes de 253, 40 y 26 kilos a la canal. Esto es, en el entorno del 59 y pico % del peso al arrastre. En 1962 vuelve a disminuir el peso con respecto al reglamento anterior.
y así se marca un peso para las plazas de primera mínimo de 460 kilos, ahora ya en vivo, no al arrastre. En los de segunda, 435 en vivo y en los cosos de tercera categoría, 410 kilos al arrastre o 258 a la canal. En el mismo artículo 75 de este reglamento del 62 se establece, igual que lo hacía la orden ministerial de 1960, que se instalara obligatoriamente una báscula en plazas de primera y segunda categoría. En 1996, como ya hemos mencionado, se mantienen los pesos y las observaciones que ya se recogían en el reglamento del 62. En cuanto a las novilladas picadas, lo único que se ha establecido en el reglamento del 96 son pesos máximos para las distintas categorías de plaza. Es decir, ya no mínimos, sino máximos. Los novillos no podrán pasar de 540 kilogramos en vivo en plazas de primera, de 515 en plazas de segunda categoría y en plazas de tercera categoría de 270 kilos a la canal, lógicamente una vez arrastrado, degollado y despiezado el animal. Me parece de todo punto infundado que se marquen unos pesos máximos para los novillos, que en definitiva ya tienen marcada una edad máxima, entre 3 y 4 años. No podrán tener menos de 3 ni llegar a los 4 años. Por lo tanto, lógicamente, el que se haya desarrollado mucho, pues pesará algo más, y el que se haya desarrollado algo menos, pues pesará algo menos. Permítanme que comente algo sobre los pesos a la canal con respecto a los pesos en vivo o al arrastre en algunas ocasiones. Vamos a fijarnos en Madrid. Por ejemplo, en 1952 contamos con una serie de datos especificados del promedio de peso al arrastre. Por ejemplo, la ganadería Antonio Urquijo, pues en la corrida del 17 de mayo arrojó un peso al arrastre de 474 kilos, un peso a la canal promedio de 298, ofreciendo, por lo tanto, un rendimiento cárnico, es decir, el porcentaje de peso a la canal con respecto al arrastre del 62,86%. Otro, la corrida del 20 de mayo del 52, de este mismo año, Viuda de Galache, 456,83 kilos de media al arrastre, 275 kilos a la canal, porcentaje del 60,19%. Fermín Bohórquez, este mismo año, 480 kilos al arrastre de promedio, 289 de canal, porcentaje 60,12. Otro más, Pilar Sánchez Covaleda, 464,6 kilos al arrastre, 297 a la canal y porcentaje a la canal 63,92%. Paso al frente, cambiemos de año con otras ganaderías en parte parecidas. En el año 57, el 14 de mayo, corrida de Juan Covaleda, 476 kilos y pico al arrastre, 293 kilos a la canal de promedio, un porcentaje del 61,57. Otra, Lipio Pérez Tabernero, 480 kilos de promedio al arrastre, 298 a la canal y un porcentaje del 61,97. Otros patas blancas, Barcial, 467 kilos y pico al arrastre, 288 kilos a la canal, 61,64% de porcentaje. Salvador Guardiola, 476 kilos al arrastre, 301 kilos, ha sido siempre una ganadería con buenos porcentajes a la canal, porcentaje del 63,31%. Y ahora fijémonos, por ejemplo, en otros datos, en este caso referidos a corridas en las que ya era obligatorio anunciar los pesos en vivo, pero disponemos también de los pesos a la canal y por lo tanto podemos establecer una comparación. Corrida de Atanasio Fernández en el año 1961, concretamente el 19 de mayo. Peso promedio de la corrida, 534, peso promedio a la canal, 320, canal, 60%. Fermín Bohórquez, 525 kilos de peso en vivo, 309 a la canal, 58,86% de rendimiento cárnico. Pablo Romero, 551 kilos en vivo, un poquito superior a los de las ganaderías anteriores,
329 a la Canal, porcentaje del 59,64. Samuel Flores, en este caso 505 kilos de peso en vivo, 298 a la Canal y un resultado del 58,97. Parcial, 526 kilos en vivo, 312 a la Canal y un porcentaje del 59,43. Vamos a retrotraernos un poquito. Vamos a ver esos pesos al embarque en el año 56 en una corrida de Salvador Guardiola. Los pesos oscilaron al embarcar entre 513 como peso mínimo y 580 como peso máximo de las 6 reses enviadas a la Plaza de Toros de Madrid. Los pesos al arrastre oscilaron entre 480, el menor, y 534, el mayor. El promedio al arrastre fue de 508. Los pesos a la Canal oscilaron entre 303 como más bajo y 354 como el más alto de todos ellos. Si consideramos como buenos a la llegada a la plaza esos pesos que se han podido obtener al embarcar las reses, vemos que la corrida promedió en ese año 1956 541 kilos. Sin posibles pérdidas o recuperados después de las mismas tras descansar, comer y beber en los corrales correspondientemente, se produjeron unas mermas durante la lidia que oscilaron entre 27 y 46 kilos de peso. Los canales como promedio supusieron un 64,8% del peso del toro al arrastre, pero si los comparamos con los pesos del toro en vivo, fueron tan solo del 60,86%, notablemente inferior, como es lógico. Bueno, en definitiva, podríamos seguir. Vamos a dedicarle otra sesión del aula de tauromaquia online a este asunto de los pesos del toro de lidia, pero permítanme recordarles que hay ligerísimas variaciones en los reglamentos autonómicos, especialmente en lo que al peso de los novillos se refiere, no al peso de los toros, que es prácticamente idéntico en todos los reglamentos, tanto el nacional como el andaluz, aragonés, castellano-leonés, navarro o el del País Vasco. Sea como fuere, ni muchísimo menos los pesos de los toros han variado, como nos han intentado decir en tantísimas ocasiones, en más de 100 kilos desde los años 60 a los 80. Estas estadísticas sacadas de los pesos de los toros medidos en vivo en la Plaza de Toros de Madrid desde el año 60 al 66, vemos como el promedio de los toros lidiados en esos 7 años fue de 516 kilos en vivo sobre un total de muestreo de 744 toros. Y en los años de Chopera, en los que Manuel Chopera estuvo al frente de la Plaza de Toros de las Ventas, de entre 1981 y 1988, ambos inclusive, el peso promedio en la Plaza de Toros de Madrid fue de 533,46 sobre una muestra de 1.134. Como ven ustedes, entre esos 516 kilos de los años 60 a los 533 de los años 80, tan solo se produjo un aumento de 17 kilos como término promedio. Es verdad que en estos últimos años también ha aumentado ligerísimamente y así podemos establecer que en las plazas de primera en los años entre 2007 y 2010 oscilaron en el entorno de los 542 kilos de peso. Olvídense del peso. Lo que nos interesa a los aficionados en definitiva es el trapío y el peso tan solo es un reflejo indirecto de estos. Muchas gracias como en ocasión precedente por su atención y un fuerte abrazo para todos.